Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda Martín del Grupo Oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María y los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. Para hoy sábado 29 de febrero celebramos la memoria de Dositeo, un santo que fue militar, de su juventud fue militar. ¿Qué lo llevó a ser santo? ¿Qué lo llevó a cambiar su vida? Pues por aquella época, siendo militar, pasando por el Getsemaní, tuvo la visión de un cuadro en el que se representaban los tormentos que vivían o que viven las almas en el infierno. Eso tocó su corazón y eso lo llevó a que empezara a buscar y a conocer más del Señor, llevándolo a convertirse en un monje en la región de Gaza. Y su tarea y su misión fue la de buscar imitar a Jesucristo en todo. O sea, él quiso ser como Jesucristo y se volvió únicamente exclusivo para el Señor, para trabajarle al Señor. Ese es uno de los santos que festejamos hoy, 29. Miremos que este año es un año bisiesto, entonces mis hermanos, es un año de muchas bendiciones, como todos los años que el Señor nos da. El texto que compartimos hoy es del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, el 27 al 32. Al salir vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo: «Sígueme». Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y letrados murmuraban y preguntaban a los discípulos: ¿cómo es que comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les replicó: no tienen necesidad de médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, mis queridos hermanos, la palabra del Señor es una bendición que nos regala Él cada día. En este texto vemos cómo el Señor llama a Leví, un recaudador de impuestos. En ese entonces, si nos ubicamos un poco en el tiempo del Señor Jesús, los recaudadores de impuestos nadie los quería, todo el mundo los detestaba porque precisamente abusaban del cobro de los impuestos que le hacían a la gente. O sea, no se conformaban de pronto con cobrar solamente lo que realmente debían de pagar de impuestos, sino que por su autoridad y su poderío que tenían abusaban y le cobraban a la gente a más de lo que debían, y aquel que no lo pagara pues prácticamente recibía un castigo que podía ser hasta la misma muerte. Entonces por eso eran odiados por todos en la parte de Galilea, de Israel. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vemos cómo el Señor va pasando y ve a Leví sentado en la mesa esperando que todos le llevaran los impuestos. Y el Señor, que le dice: sígueme. ¿Qué hace Leví en ese momento? Lo deja todo, deja ahí y sigue al Señor. Y él, pues, al sentir que el Señor lo llama, al sentir que el Señor lo busca, pues, como contraprestación, pues le ofrece un gran banquete para agradecerle al Señor y por ese llamado y por todo lo que había hecho por él. Pero démonos cuenta que aquí también hay fariseos y letrados, ¿cierto? Como los fariseos y los letrados pues conocían la ley a la perfección, conocían el Antiguo Testamento, pues, y eso pues el hecho de estar con pecadores, estar con este caso de recaudadores, pues era un pecado de acuerdo a la ley de Moisés. Y ellos pues empiezan ahí a juzgar de una vez y le dicen a los apóstoles que cómo hacía, que qué hacen ahí comiendo con ese tipo de gente. Pero el Señor, que los escucha y lo sabe todo, pues simplemente les dice: no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Y yo vine a llamar a justos, a llamar a los pecadores para que se arrepientan. Entonces, si traemos este texto
a nuestro contexto, mis queridos hermanos, vemos como el Señor todo el tiempo nos está llevando a la conversión, al cambio de vida, a arrepentirnos de nuestros pecados, a arrepentirnos de todo aquello que nos aleja de Él. Y mire, y en una parte de la Escritura nos dice que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta y felicidad en el cielo, y los ángeles alaban y glorifican al Señor de ver que un pecador se arrepiente y se convierte. Entonces, el Señor nos está llamando hoy, como siempre, mis queridos hermanos, todo el tiempo, todos los días nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que busquemos ese camino de conversión, a que dejemos todo eso que el mundo nos ofrece, todo aquello que el enemigo nos pone, el desorden, la vida, el pecado, tantas cosas que hay, pero que lastimosamente hoy en día para muchos es lo mejor y es lo que realmente vale la pena. Entonces, el llamado que hoy nos hace una vez más el Señor, mis queridos hermanos, es al cambio de vida, a la conversión. No importa que los demás hablen, no importa que los demás juzguen, como nos dice el texto, que los fariseos y los letrados empezaron a hablar, bueno, y a juzgar. No importa, porque nosotros acudimos es al Rey, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo hace, al Señor Jesucristo, al Dios Padre, al Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, no esperemos más, busquemos ese camino de conversión, demos ese sí al Señor, ese cambio de vida, y celebremos nosotros también, invitemos al Señor a ese banquete, invitemos a nuestra casa ese banquete, a nuestro corazón, a que reine, a que habite en nuestro corazón. Y de igual manera el Señor nos invita a que recibamos ese gran banquete que es la Sagrada Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Acudamos al sacramento de la reconciliación y démosle ese sí al Señor, abramos el corazón, abramos ese camino para ese cambio de conversión. Así como Leví aceptó el llamado del Señor a cambiar y a convertirse, aceptemos también nosotros, mis queridos hermanos, ese llamamiento que nos hace constantemente, día a día, el Señor. Gracias por compartir, por escuchar estos 5 minutos. Que el Señor les tenga hoy un día de muchas bendiciones, que ese nuevo mes que empieza ya el día de mañana sea de prosperidad, de gozo, y que ese día ojalá sea ese cambio que tanto necesitamos en nuestras vidas, de conversión y de gozo en el Señor. Terminamos este momento diciendo: Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas que durante este día ofendamos a tu divino Hijo, y para ello danos tu santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté en sus corazones y que reine en toda su familia. Bendiciones para todos.